estamos atravesando una crisis muy profunda, ¿no? En mi caso me duele mucho sentir que perdimos todo lo que se hizo en los últimos, porque retrocedimos 7 años, hay que irse 7 años atrás, en el peor momento de Rosario, para encontrar estos indicadores, ¿no? Y nosotros desde el Frente Progresista habíamos generado nuevas políticas, tantos duras para seguridad, habíamos mejorado la justicia, el nuevo sistema procesal penal, el plan ABRE, digo, porque la pata social uno no la puede desprender de la mirada del abordaje de la seguridad. Y vino Perotti, que además nos prometió a los rosarinos la paz y el orden, y la verdad que tiró por la borda todo lo bueno que se había hecho. No digo que no había cosas para mejorar, porque siempre hay cosas para mejorar, y si querés, era el punto más débil de las gestiones socialistas, pero tiró todo por la borda, lo que servía, y dejó la policía sin gobierno, con un ministro que primero se dedicó a hacer show, luego renunció, y luego el ministro Elaña, que prometió estar cerca, una gestión cercana, y la verdad que no lo vemos en Rosario ni por casualidad. Y la verdad que los rosarinos necesitamos saber cuál es el plan, cómo van a resolver esta crisis. Vamos en julio, digo, y a veces es hasta incómodo ponerle números, pero el 2019 terminamos con 168 homicidios en el departamento Rosario. Hoy, en julio, digamos, estamos con 160 homicidios. Una locura. Una locura. La verdad que la sensación de desprotección que tenemos es enorme. Y no está ni Perotti ni Elaña poniendo la cara con los rosarinos. No sabemos cuál es el plan, qué van a hacer, no vemos policía, no llegaron los gendarmes que prometieron 1000 fuerzas de seguridad, llegaron 250 con suerte, y ni sabemos cuál es el rol que están teniendo hoy en la ciudad. No sabemos qué van a hacer con los 3.000 millones. O sea, hicieron una licitación, todavía no se ejecutó para un sistema, cuando en realidad lo que necesitamos son móviles y oficiales en la calle, en un plan coordinado con la ciudad, protegiéndonos a los rosarinos. Lo que pasó con Claudia y con Virginia, digo, un ataque en una plaza a las 19 horas en la ciudad, nos hace sentir a todos la sensación de una desprotección enorme. Entonces, creo que es necesario respuestas. En mi caso, presentamos en el Consejo hace 3 meses una reunión con el ministro Elaña, un pedido de reunión como representante de los rosarinos para saber esto, bueno, qué pensaban hacer 3 meses atrás. Y la verdad que no tuvimos respuesta. Pero, digamos, excusas de los oficiales, de los concejales oficialistas, pero nunca una respuesta de esa reunión, ¿no? Que lo que queremos es saber cuál es el plan, digo, o que pongan la cara, no digo que vengan al Consejo, que nos den una reunión en la gobernación, en seguridad, donde ellos quieran, o que hagan un informe a la gente, qué están haciendo. La verdad que yo recorro la ciudad todo el tiempo y no veo ni siquiera móviles policiales, estamos peor que hace 3 meses, ¿no? Y bueno, creo que necesitamos una respuesta distinta tanto del gobierno provincial como del gobierno nacional, que también tiene responsabilidad, porque la mayor parte de los homicidios están asociados al tema narcotráfico. Y hicimos mucho desde los gobiernos del frente para meter presos a los jefes de las bandas. Pero ahora que después nadie garantiza que desde las cárceles federales en las que están apresados puedan seguir operando, ¿no? Y han desatado esta ola de violencia en la ciudad y terminamos siendo los ciudadanos rehenes de esta situación donde no tenemos respuesta. Y con Clara estamos recorriendo la ciudad, entendiendo que en momentos tan difíciles también la política tiene que estar poniendo el cuerpo y dando la cara. Hoy no estamos en la gestión, entonces a veces es difícil encontrar soluciones y bueno, sin dudas que la agenda es esa, ¿no? Seguridad, sin lugar a dudas, sobre todo en esos barrios, porque hay mucha gente, buena gente, trabajadora, que hoy se encuentra rehén en su propia casa con miedo de que salgan sus hijos para ir a la escuela por la violencia que se está viviendo en la ciudad, ¿no? Y el otro tema es el tema económico, donde también la irresponsabilidad del gobierno nacional, sobre todo en la coalición gobernante, donde estamos viendo que las internas políticas están llevando al país de nuevo una nueva crisis, ¿no? Lo que estamos viendo en términos de inflación, donde las proyecciones ya arrojan una inflación del 110% para este año, lo que pasó con el dólar en este último tiempo, bueno, ahora los cambios en el gabinete que esperemos que encuentren un rumbo. Digo, acá creo que no se trata de nombre, acá hace falta un plan y hace falta generar confianza política, y es lo que no estuvo pasando en este último tiempo. Ya te digo, la irresponsabilidad de quienes hoy conducen en el frente de todos, que están gobernando el país, de no entender de que esta interna política se lleva puesta la economía argentina, y sabemos lo que pasa, ¿no? Ya venimos de una situación muy compleja, con casi un 40% de pobreza, que no podemos salir de esa realidad, y cada punto de inflación
mandan más argentinos debajo de la línea de pobreza. Y vivimos la crisis de los 90, la crisis del 2001. Sabemos que de esto solo salimos más golpeados. No hay manera, hay que evitar el estallido, hay que evitar volver a tener una crisis más profunda, hay que encontrar un acuerdo, y digo, para esto creo que el gobierno tiene que convocar a todas las fuerzas políticas del país y encontrar un acuerdo básico de coincidencias, donde acordemos las medidas económicas que hay que tomar y también las sociales, porque más allá de los planes sociales, hoy la realidad, y lo vivimos todos los días, ¿no? Uno lo vive con su familia, lo que se ha encarecido, el costo de vida y lo mínimo para tener una vida digna es enorme. Le pasa al que labura todo el día, al comerciante, al empresario, digo, que hoy además está padeciendo la falta de productos, la incertidumbre que hace que muchos no vendan, la imposibilidad de importar porque los cupos de importación se han limitado. Entonces, un momento muy complejo. Creo que es fundamental pedirle racionalidad al gobierno nacional, al frente de todos, que se pongan al frente de esta crisis, que tengan la capacidad de abrirse, de convocar al resto de las fuerzas y acordar entre todos 10 puntos donde estemos todos de acuerdo de que esa es la salida de Argentina. Creo que Argentina primero tiene que controlar el problema del déficit fiscal, porque creo que todos tenemos en claro que la emisión monetaria lleva este proceso y es la principal causa del proceso que estamos viviendo, más allá de que la inflación es un fenómeno multicausal. Creo que la emisión para solventar el nivel de gasto público que está teniendo el gobierno es el principal problema. No veo que se hayan hecho reformas de fondo, ¿no? Y en esto creo que tiene que ser muy responsable el gobierno de revisar el gasto público y ver por qué punto empieza a resolver. Bueno, se ha hablado mucho del tema subsidio, bueno, estamos atravesando en estos días la inscripción final del tema de los subsidios a los principales servicios públicos, el tema del subsidio al transporte. La verdad que es irracional que los porteños tengan una tarifa de colectivo como la que tienen, mientras el interior del país está padeciendo y teniendo una tarifa de casi 70 pesos. Creo que es necesario ajustar allí los subsidios de Buenos Aires, porque si no estamos creando un país cada vez más centralista, donde todo queda en el Gran Buenos Aires y no existe el resto del país que es el que produce. Es muy necesaria una reforma fiscal y también una reforma laboral en el sentido de bajar el costo al trabajo. Hoy necesitamos generar puestos de empleo productivo. No salimos si no creamos empleo, digo, y esto es así. Venimos generando parches con los planes sociales que pueden servir para la emergencia, pero necesitamos dar señales a los que pueden invertir de que Argentina baja el costo laboral. Creo que esos son 3 puntos donde el gobierno nacional tiene que enseguida plantear un plan sobre la mesa y acordarlo con la oposición, ¿no? En esto creo que todos estamos siendo muy responsables. En nuestro caso, nuestros diputados, Enrique Esteves, Mónica Fein, están muy abiertos al diálogo, a intentar encontrar soluciones y aportar desde una mirada responsable, porque sabemos que tenemos que evitar la crisis y tenemos que entre todos aportar soluciones. Cuando uno recorre el sector productivo de Rosario y en particular las pymes, uno ve muchas ganas de salir adelante, ¿no? Y como bien decías, muchas empresas que en la pandemia han apostado a la innovación para recrearse, reconvertirse y seguir, produciendo y apostando a la ciudad, ¿no? Y en esto hay muchos casos. Visitamos una en particular que se dedica a la venta de telas para cortinas y a temas plásticos, y la verdad que es un ejemplo de innovación con un clima de trabajo excepcional, que ha apostado también a los más jóvenes, que a veces le cuesta mucho conseguir el primer empleo a los jóvenes, y que también en una lógica de mejorar el clima de trabajo, de dar flexibilidad y de tener una forma muy horizontal de conducir en la empresa, han generado resultados muy positivos y hoy venden a todas las provincias de Argentina y son de los mayoristas a los que ocurren las principales marcas de cortinas del país. Así que creo que hace falta mucho de esto, ¿no? Apostar a la innovación, apostar a la ciudad, apostar al desarrollo productivo, apostar también a la gente, porque esos jóvenes que en muchos casos provienen de sectores más vulnerables, de tener muchos problemas en su vida, responden bien. Cuando alguien les da una mano, el Estado los busca, responden bien. Y creo que en esto la política también tiene una responsabilidad. Lo decíamos antes, estamos viendo un momento muy difícil. La verdad que es difícil ser optimista, pero creo que la política tiene la responsabilidad de construir una nueva esperanza, ¿no? De demostrar que hay que apostar a la política como forma de transformar la realidad, apostar a personas preparadas, a personas que se han formado, que estén preparadas para conducir el país, la provincia, la ciudad en una crisis,
y tratar de reconstruir. Argentina es un país que tiene muchos recursos naturales, un país que tiene buen capital humano, un país que tiene todo el potencial para recuperar una senda de crecimiento como la tuvimos hace muchos años y lamentablemente la política nos hizo desviar el camino, equivocarnos y perder la posibilidad de hoy ser uno de los principales países del mundo y ser un ejemplo, ¿no? Tenemos el desafío de agregar valor a lo que exportamos. Hoy muchos profesionales, mucha gente de la cultura está exportando servicios al exterior, en muchos casos ni siquiera radicándose en el país porque han complicado tanto los trámites al que trabaja con el exterior. Creo que esto hay que volver a repensar todo eso y generar un proceso de desarrollo productivo pensando en el potencial que tiene Argentina.